Hola, muy buenos días. Les saluda Suanis Aguirre. Qué bueno que nos acompaña a través de Suyapa TV y Suyapa FM Stereo 102.1. Este es su programa Con Salud, un espacio para que usted se oriente de la salud. Mire que este tema de hoy es muy interesante. Estaremos hablando acerca de la pérdida auditiva y para hablar de este interesante tema está conmigo el doctor Lucas Zelaya. Tiene varias especialidades el doctor, ¿verdad? Vamos a ver si no me equivoco. Audiología, foniatría y otoneurología. Es correcto. Muy bien, doctor, bienvenido. Gracias, muy amable por la invitación, Suani. Este es un tema, doctor, como yo le decía, bien interesante porque no nos percatamos que vamos perdiendo la audición. Habitualmente es lo que sucede en los adultos. Sí. Tiende a pasar desapercibido y por lo tanto se considera como algo normal. Sí. O sea, el asunto es que la pérdida de audición es un proceso tan lento cuando es un proceso normal, degenerativo, que nosotros no somos conscientes de que eso está pasando. Los que son conscientes son las personas que están a nuestro alrededor. O sea, nuestros familiares, los compañeros de trabajo, son los que notan que ya nos está costando un poco. Sí. De repente hasta pueden hacer chistes cuando miran que nos cuesta un poco. Sí. Y la gente se molesta mucho. O sea, auditivamente, si nosotros hablamos de la capacidad que tiene un ser humano para escuchar, nosotros escuchamos sonidos desde 20 a 20.000 Hz o ciclos por segundo. Lo que está abajo de 20 son los infrasonidos y los que están arriba de 20.000 son los ultrasonidos. Por eso es que si le hacen un ultrasonido a alguna persona, no va a escuchar ningún sonido porque están fuera del rango de audición del ser humano. Pero los ultrasonidos funcionan como un eco. O sea, por eso se le llaman ecocardiografías, los del corazón. O sea, es un eco. Pasa sonidos y por como los ecos de los radares captan las imágenes. Es un eco, porque el sonido lo percibe, pero nosotros no lo escuchamos porque se están a frecuencias superiores a nuestra capacidad auditiva. Es lo que son los ultrasonidos. Entonces nosotros podemos escuchar entre 20 y 20.000 Hz. Esa es la capacidad que tenemos nosotros. Sí. Las células del oído interno que sirven para escuchar, que amplifican la audición, las células ciliares externas, no son muchas, son alrededor de unas 12.000 a 15.000. Y normalmente, si nacimos con todas, perdemos un 0.5% anual desde que nacimos. No se regeneran, doctor. No se regeneran. O sea, son únicas. Exactamente. Eso significa de que vamos a empezar a perder desde que nacemos células auditivas. Pero el proceso es lento. Normalmente perdemos un 0.5% anual. O sea, que un niño de 10 años ya perdió el 5% de sus células auditivas. Claro. A los 20 años hemos perdido el 10%, a los 40 el 20%. Una pérdida natural, sin un estímulo. Sin ninguna cosa esta. Es el puro factor degenerativo. Sí. O sea, el puro factor degenerativo hace que vamos haciendo esas pérdidas. ¿Por qué si estamos perdiendo esas células nosotros no lo notamos? Porque habitualmente se están perdiendo los tonos más agudos. Los de 20.000 Hz para acá. Empezamos a perderlos. Sí. Para que una persona comience a darse cuenta que hay problemas, no es porque ya un tonito agudo no lo percibe bien. La gente es cuando empieza a tener dificultades, cuando tiene dificultad para hablar y para comunicarse. Y las palabras se entienden entre 125 y 8.000 Hz. Por eso es que cuando se hacen audiometrías, solamente se hacen entre 125 y 8.000. Sí. No hacemos todo el barrido auditivo. Sí. Porque ahí es donde empezamos a perder palabras. Las palabras, todas se escuchan las letras en un lugar diferente, a una potencia diferente. Entonces, la confusión de términos al momento de escuchar a otra persona, eso nos puede indicar una pérdida auditiva, doctor. Exactamente. Cuando ya no capto tan bien las cosas, ojo, probablemente la audición no está bien. Entonces, eso es lo que sucede. ¿Cuánto tiempo demora para que un ser humano empiece a perder audición en las frecuencias donde se entienden palabras? Habitualmente arriba de los 40 años, si no hay ningún problema. 40, 50 años pueden comenzar esos procesos. Mucho más en la década de los 50 a los 60 es cuando más empieza a aparecer de manera evidente, hablando solo del puro factor edad. En el oído interno vamos perdiendo poquito a poquito esas células. Entonces, cuando empezamos a perder, en las que empezamos a entender las palabras, es cuando nos quedan espacios en blanco. Porque la vista se comporta muy diferente a la audición, pero lo usamos para compararlo. Claro. Porque con la vista o todo está borroso o está claro. Sí. O sea, no es que una letra la miro mejor que otra. O sea, todo está claro o todo está borroso. Los lentes funcionan corrigiendo los defectos de refracción dentro de nuestro ojo, como lentes también. Y de esa manera podemos ver mejor. Con la audición no funciona igual, porque las letras todas se escuchan en lugares diferentes a potencias diferentes. Sí.
Por lo tanto, si yo quiero escucharlas todas, tengo que tener un cierto nivel auditivo para poderlas percibir. Entonces la persona, algunas letras sí las escucha bien, otras no las escucha bien. Y equivale como que usted empieza a quitar palabras de un texto y que empieza a tratar de entender todo, tiene que hacer mucho esfuerzo para entender. Sí. La gente empieza a hacer esfuerzos, tanto que empiezan a leerle los labios a las personas, que es algo innato, porque para poder comprenderlo. Empezamos a leer los labios. Y yo lo miro en mi clínica con mucha frecuencia, porque yo tengo un televisor atrás y entonces le estoy explicando, mire, esto es esto, y cuando lo volteo a ver, me están viendo a mí, no estoy viendo el televisor. Y le sigo señalando el televisor, y cuando volteo, me están viendo a mí. Porque no están acostumbrados a tener una plática sin estar viendo a la persona con el que están hablando. Eso sucede porque nuestro cerebro es el que escucha, o sea, no es el oído. O sea, el problema sería más fácil si fuera el oído. Sí. Porque si fuera el oído, sería algo muy parecido a lo que nos pasa con el ojo. Sí. O sea, necesitamos un lente, corregimos con un lente y se soluciona el problema refractivo. Aquí no se puede hacer una corrección dentro del mecanismo del cerebro que nos permite la audición. Sí, es lo que se intenta hacer. Sí. Es lo que se intenta hacer. Aunque no es del todo natural, pero es lo que se intenta hacer. Porque el cerebro es el que deja de percibir los sonidos. Lo que han demostrado los estudios es que desde pérdidas muy leves de la audición, el cerebro empieza a tener cambios de modificación. ¿En qué consisten esos cambios? Que las áreas que sirven para escuchar, que son las áreas temporales, dejan de ser usadas para escuchar y son usurpadas por la vista. Entonces, zonas que servían para escuchar ahora se usan para ver. O sea que un sentido opaca el otro. Se compensa. Y no solo compensan con la vista, sino que con la percepción a través de movimientos y de percepciones. O sea que esa pérdida auditiva, el cerebro trata de ayudarle al cerebro. O sea, recuerda que nosotros básicamente el lenguaje es un sistema de comunicación que tenemos para poder funcionar bien. Y tenemos que emitir un sonido y recibirlo y poderlo codificar. Pero cuando hemos perdido la capacidad de recibir esos sonidos, de captar esos sonidos, nuestro cerebro empieza a hacer estrategias para poder funcionar mejor. Claro. ¿Qué es lo que se hace? La vista agarra, que están acá en la parte de la región occipital, agarra los centros de la audición para que la gente empiece a leer los labios. Sí. Entonces la gente mira detalladamente a la persona porque están tratando de leerle los labios. Y activamos la corteza frontal premotora, que son las áreas que tienen que ver con tratar de adivinar qué es lo que estamos diciendo. Entonces, por eso es que la típica persona le dicen una cosa y contesta otra. Sí. Porque está tratando de adivinar y se enojan cuando les dicen eso. O la persona de repente la avisa usted, ¿y qué piensas de eso? Sí, está bien, pero no hay una respuesta precisa o una opinión del tema, doctor. Voy a hacer una pausa y me quedo con una interrogante, y es que muchas personas de repente podemos estar como un poco escépticas en el tema de la pérdida auditiva, porque en el caso del adulto mayor, el adulto mayor dice, ¿qué dijiste? Pero cuando se habla en susurro tiende a escuchar las palabras que se pronuncian. Entonces, ahí hay una confusión de los que estamos del otro lado, y usted me va a explicar qué es exactamente lo que ocurre con el adulto mayor. Hago una breve pausa, invito a la gente que siga con nosotros. Estamos hablando de la pérdida auditiva. Síganos por Suyapa TV y Suyapa FM Estéreo. Ya regresamos. Les saluda Suanis Aguirre, buenos días, qué bueno que siguen con su programa Con Salud. Estamos hablando de un tema bastante común, más de lo frecuente. Decíamos que la pérdida auditiva puede ocurrir y va a ir ocurriendo gradualmente. Nacimos para ir perdiendo de a poco las células que nos generan, que nos ayudan a la audición, ¿verdad? Pero existen factores externos que ya vamos a mencionarlos con el doctor Lucas Zelaya, el especialista en este tema que me acompaña esta mañana, para que hablemos un poco de eso. Pero me quedé con una interrogante, doctor, es acerca de los adultos mayores. Generalmente quienes convivimos con adultos mayores escuchamos que ellos dicen, ¿qué? ¿Qué dijiste? ¿Repetí? O por el contrario se quedan callados y no mencionan nada, ¿verdad? Pero muchas veces cuando hablamos en susurro o secreto o en un tono mucho más bajo del acostumbrado, el adulto tiende a escuchar. Entonces la persona dice, ¿en verdad perdió la audición o no? ¿Ocurre algo físico, doctor? Sí, claro. Y no solo eso, también la siguiente respuesta es, no me grites que no estoy sordo. Sí. Porque cuando nosotros perdemos audición, vamos a lo que estamos hablando. Sí. Hay una serie de mecanismos que el cerebro utiliza para comunicarse. Las personas con pérdida auditiva, la dificultad más importante que van a tener es la compresión del lenguaje en los lugares donde hay ruido.
no en los lugares donde hay silencio. Ese es el problema más importante para ellos, porque las palabras se van perdiendo poco a poco. ¿Cómo se compara? O sea, la gente no es que deja de escuchar todas las palabras, no las escucha bien. Si lo puedo poner en una comparación, es como que yo empiezo a hablar así. Entonces yo estoy hablando así y la gente sí me puede entender. Puedo hablar más fuerte, pero no se hace más claro. Entonces las personas escuchan de esa manera. No se han dado cuenta que están escuchando de esa manera, pero sí están escuchando. Pero si estamos en un lugar silencioso, estamos uno contra uno, estamos de frente, ese es el lugar ideal para que una persona pueda tener una buena conversación. Si de casualidad está encendido el televisor, si hay música, si hay 2 o 3 personas hablando, si estamos en un restaurante, si estamos en un centro comercial, si estamos en el carro, cualquier lugar donde haya ruido y que la señal se pierda, hace que la gente tenga serias dificultades para comprender. Claro. Entonces las personas se entienden muy bien cuando están en lugares silenciosos. Eso hace de que aunque les haga un poquito suavecito, ellos puedan entender mucho. Porque son menores el resto de contaminación auditiva. Y recuerde algo, es menor. Está usando la vista y está activando la corteza frontal premotora para tratar de captar las cosas. Sí. Habitualmente la gente usa cosas como, es que la gente no habla bien, vos no hablas bien. O sea, hablas entre dientes, pareciera que estás atropellando las palabras. Si hablaras claro, te entenderé bien. El problema es tuyo que no hablas bien. Yo entiendo bien, pero vos no hablas bien. Sí. Y se junta el fenómeno que se llama reclutamiento. El reclutamiento es un proceso cerebral que se da con el envejecimiento, en los cambios degenerativos. ¿En qué consiste eso? Que se modifica el umbral de audición en el cerebro y los sonidos que normalmente no son molestos comienzan a molestar. Entonces hay sonidos que no molestan para nada y que a las personas les incomodan mucho. Sí. ¿Qué tipo de sonido, doctor? Cualquier sonido se modifica el umbral. Puede ser llegar a casos extremos de hiperacusia o de algiacusia, que hay gente que dice, mire, es que los cubiertos, mira cómo me molesta, apague ese aire acondicionado que siento que me estalla los oídos. Sí. O el típico abuelo, en otro escenario, que pasa sufriendo por los nietos, le llevan los nietos y a los 5 minutos está loco y no hay que hacer con los nietos porque los gritos de los niños los tienen loco. Sí. Entonces los sonidos empiezan a molestar. Claro. Entonces se modifica el umbral de la audición. Si por decir algo, mi audición normal está acá y yo escucho acá y yo quisiera subir todo esto para que escuche lo normal nuevamente y no tome en consideración eso, que es lo que va a pasar, que probablemente el nivel de molestia ya hizo que esto esté aquí. Y si yo le subo todo esto, va a hacer que entre mucho ruido y le empiece a molestar a la persona. Eso que mencionaba, doctor, es muy frecuente, ¿verdad? Sí, claro. De que la persona, usted tiene una pérdida auditiva, trata de elevar, el que no la tiene, trata de elevar la voz y a la gente le molesta. Y de repente dice, ¿qué decís? Entonces subimos más el tono de voz y después dice, pero no me grites. Exactamente, por eso. Porque le molestan los sonidos muy fuertes también. Porque tiene una alta sensibilidad a los sonidos fuertes, porque los sonidos fuertes van a ser fuertes siempre. Sí. Entonces, si tú le llevas a una fiesta, va a estar, no, es que ese ruidal me tiene loco. Pero en su casa, cuando está en el cuarto, tiene el televisor a todo volumen, que toda la cuadra se dio cuenta que tiene puesto en el televisor, porque no escucha bien y entonces lo compensa poniéndole potencia para poder escuchar bien. Sí. Por eso es que dice la gente, yo creo que escucha solo lo que le conviene. Si te digo que tengo 500 lempiras, ¿qué haces? Dámelos. Ah, ya ves que se escucha bien, es mentira tuya, no estás escuchando bien. Eso ocurre. Claro, esas son las cosas, pero cuando empieza a subir esas sospechas, es importante revisarle la audición a las personas. Cuando la gente no escucha claro, entonces pueden empezar a salir ese montón de líos y conflictos. Sí. El problema es que eso trasciende más allá de solo la parte auditiva. Sí. O sea, la gente se empieza a aislar. Sí. Ya la gente ya no va a las reuniones porque no entiende lo que dicen. Sí. Ni siquiera las comidas familiares disfrutan porque dicen, no escucho muy bien. Y lo otro también que hemos visto es que los pacientes tienden a deprimirse por no escuchar bien y se sienten no queridos. Sí, me dicen a mí, no solo eso, doctor, viera qué feo me hablan a mí mis hijos. Me hablan bien golpeado. Yo creo que no me quieren. Y no es que no lo quieren, es que están hablando fuerte para que usted entienda. Y me lo dicen, viera qué feo me hablan. Yo me siento que me hablan bien golpeado. A mí me siento mal, yo no he sido mal padre o mala madre para que mis hijos me traten así ahora. Hay un factor y yo siento que no me quieren. Deprimirse. Entonces tiende a suceder todo eso. Sí. La otra cosa es que la persona mayor tiene mucha resistencia a enfrentar el problema auditivo. Porque el problema auditivo está asociado con que hoy sí estoy viejo.
Hay dos cosas que a la gente, como dicen, le puso la cruz en la espalda. Dígale que va a ocupar un bastón o que le va a poner un aparato auditivo y aunque tenga 80 años, es que yo no estoy viejo para ponerme un bastón. Sí. Aunque tenga 85 años, yo no ocupo un aparato auditivo. Sí, hay una resistencia. Hay una resistencia enorme a eso, en relación a pensar en un bastón o en un andador o pensar en eso porque todo está asociado con eso. No es un problema de Honduras, es un problema mundial. Las estadísticas han demostrado en Europa, cuando hicieron el Eurotrack, que son unas evaluaciones que se hacen en personas de diferentes edades. En el grupo de personas mayores de 65 años, que les preguntaban cómo sentían que era su audición. De todas las personas que dijeron que no escuchaban bien, que en ese momento eran el 11 y pico por ciento de esa población, solo el 30% aceptaba el tratamiento en Europa. Muy poco. Incluso en países donde los aparatos auditivos son gratis y de buena marca, no como los aguacateros que regalan acá, sino que de buena marca. En Dinamarca, que es el país que tiene la mayor cultura, el 55% lo acepta. Quiere decir que en Dinamarca, de 100, hay 45 que ni regalados los agarran. Imagínese. En Estados Unidos es el 29% de la población lo que los acepta. Hay una negativa a aceptarlo en Estados porque Unidos, es decir, estoy de salida, ya. Exactamente. Estoy muy mejor, en Estados Unidos es el 29% que no lo acepta. En América del Sur es el 15%. Perú, que tiene una enorme cultura en esto, solo el 5% lo acepta. Entonces en Honduras, con buena suerte, el 1% lo aceptará. O sea, porque la gente, hay una negativa, la gente siente que no. Cuando les preguntan, ¿por qué no quiere? Yo no estoy viejo, no quiero dar lástima, no estoy sordo, no me gustan esos aparatos, se ven muy feos, se miran de largo. Doctor, se miran los aparatos, mamá, le digo, se le miran más los anteojos y los lleva enfrente. Es algo cultural de la persona. Y es algo que sientes como que hoy sí ya estoy dado. O sea, yo decía, ya me voy a morir, ya no sirve para nada. Ya, desde que ocupo aparatos ya estoy mal. Sí. Un paciente con una pérdida auditiva importante, lo que pasa es que al hombre le gustan las damas, sí, no se los pone porque la novia no lo va a querer. Porque anda con aparatos. Lo hace sentir mayor. Exactamente. O sea, lo hace sentir de tercera edad. Y eso lo hemos visto, que no se los ponen los aparatos a pesar de que los ocupa. Sí. Que si tú le hablas por la espalda no se da cuenta que le están hablando. Sí. Pero con las damas no funciona porque las chicas no lo van a querer porque él está usando aparatos. Entonces hay un factor cultural muy fuerte en el mundo, no es en Honduras, en el mundo. Y en países que tienen historia de más de 100 años de estar hablando de audición, aún así casi la mitad de la población no acepta eso. Entonces es un reto muy grande para las familias que están muy preocupadas, estar peleando con los papás, claro, en el caso que sea de los adultos mayores, con los abuelos, hacen cabullas entre todos, vamos a comprar el aparato entre todos y a la hora de los golpes no se los quiere poner. Y entonces empiezan aquellos estiras y encoges entre las personas. Cuando yo estudié mi especialidad en México, se hablaba, ¿sabe qué? Si no lo quiere usar, no lo use. No tiene sentido que tenga un regalo caro guardado en una gaveta. Póngaselo cuando lo quiere usar. Y era una conducta que había en aquellas épocas que nos hacía a nosotros a darle ese tipo de consejos. Los estudios no habían demostrado que fuera tan importante eso. Claro. Porque aparecían los problemas. Mira, está viejo, está medio sordo, está medio ciego y está chochando. Se le olvida todo. Sí. O sea, el problema es la edad. Sí. Todo fue asociado a la edad. Eso cambia a partir de 2011. Y ya vamos a seguir hablando, doctor. Tengo que hacer una breve pausa. Vamos a ir hablando de este interesante tema que, como decimos, hay una negativa. También hay ciertos estereotipos de esto, ¿verdad? Una persona joven puede perder la audición. Claro que sí. Y ya vamos a hablar un poco de eso, pero continúe con nosotros en su programa Con Salud. No nos cambie. Muy buenos días, les saluda Suani Aguirre. Qué bueno que siguen con nosotros en su programa Con Salud, hablando de este interesante tema que es la pérdida auditiva. Vamos a hablar ahora de la parte de los aparatos, los estudios. Decimos, hay ciertos estudios para diagnosticarlo, no es decir, usted me dijo ¿qué? Y yo le dije, está sordo. Claro. No, hay que ver una serie de estudios, doctor, y de eso vamos a hablar a continuación. Sí, claro. O sea, la persona con pérdida auditiva, lo primero que tenemos que hacer es revisarle su oído. Sí. Alguien puede tener un buen tapón de cerumen y ser la causa de su problema. Se le quita el tapón de cerumen y muchos sienten que escuchan bien. A pesar de eso, vale la pena siempre hacerle estudio auditivo, porque si yo tengo un nivel de pérdida auditiva
que yo soy consciente que es mi nivel normal de audición. Y si me pongo un tapón de cerumen, yo siento que mi audición bajó. Me quitan el tapón de cerumen y yo digo, hoy sí, ya me dejo bien, doctor, estoy normal. Pero le hacemos el auditivo y no tiene audición normal, tiene una audición más baja de lo normal. Sí. Entonces, aunque hagamos eso, siempre es bueno revisar la audición. Si está todo normal, se hace una audiometría, que es un estudio en el cual, cuando es en condiciones correctas, la persona tiene que ser metida en una cabina sonoamortiguada. Sonoamortiguada no significa a prueba de sonido, porque las cámaras anecoicas, que son los lugares más silenciosos del mundo, yo he estado en una en Dinamarca, las cámaras anecoicas generan alrededor de 6 decibeles de potencia adentro. Siempre va a haber. Siempre hay algún grado de sonido. Para que nosotros tengamos una cámara sonoamortiguada, en promedio se considera aceptable que puedan haber unos 30 decibeles adentro de sonido que se generen. Sí. No son lugares a prueba de sonido, pero son bastante amortiguados. Se le ponen unos audífonos y se le ponen sonidos para identificar en qué nivel escuchan en varias frecuencias. O sea, le está pasando una frecuencia, por ejemplo, 1000 Hz, entonces da pi y se le va poniendo sonidos hasta que la persona los escucha. Y se busca un umbral, que es saber cuánto es lo mínimo que escucha una persona de audición. Aquí es muy importante que el paciente sea sincero. Ah, claro. Que no finja escuchar. Sí, aunque cuando uno hace el estudio se da cuenta cuando alguien está fingiendo y hay maneras de identificar, porque normalmente las técnicas me dicen, ok, tú le presentas el sonido que él lo escucha, suponte que lo escuchó en 40, entonces me regreso siempre a 30, me regreso a 10 y le vuelvo a pasar los sonidos hasta 40. Entonces, si él me lo vuelve a contestar en 40, lo dejo ya como la respuesta. Porque si quiero hacer una definición de libro, umbral es la mínima intensidad a la cual se escucha un sonido en al menos el 50% de las ocasiones. Sí. Esa es la definición de umbral. Entonces, tengo que repetírsela. Y si yo bajé y llegué a 40, y en 40 no lo escucho, le subo a 45, le subo a 50, y si en 50 me responde, me regreso a 40 hasta que pueda alcanzar su verdadero nivel de audición. O sea, eso nos sirve mucho, porque ahí sí nos saca cuánto escucha y cuánto ha dejado de escuchar la persona. ¿Se determina la pérdida auditiva en un solo estudio o hay que repetir una segunda ocasión? Depende de la colaboración del paciente y la confiabilidad. Si, por ejemplo, tiene una otitis media, que se valora con una timpanometría, que es un estudio que se hace también, que se le pone una sondita al oído y tira aire, y se mueve el tímpano, y ahí nos valora si el tímpano está ocupado o no. Si el paciente tiene otitis media, la audición va a mejorar después del tratamiento. Pero si el oído medio está normal, y si colabora bien, no es necesario repetirla para fines diagnósticos. Sí, periódicamente, una vez al año, cada 6 meses, dependiendo del estilo de vida de la gente y los factores a los que se ha expuesto. Pero no solo se hace eso, sino que también se le pasan palabras. Porque la audiometría, aunque es el instrumento hasta ahorita más útil para hacer estudios auditivos, no es un estudio que me mide de manera natural los sonidos. Porque el audiómetro me tira tonos puros. Y los tonos puros no existen en la naturaleza. ¿Sí? O sea, me tira 1000 Hz. Es un tono puro. 2000 Hz. En la naturaleza los sonidos son mezclas de frecuencias con los armónicos. No es un sonido que existe en la naturaleza. Es un sonido que produce un aparato diseñado para identificar en 1000 Hz cuánto escucho y a cuántos decibeles lo escucho. Entonces, pero no son sonidos de la naturaleza. Entonces, si yo solo le hago determinación de tonos puros, yo no estoy valorando la integración de la señal al cerebro. ¿Y eso cómo lo valoro? Empezando a darle sílabas o palabras para que la gente las empiece a repetir. Y ahora vamos a escuchar unas palabras. Y hay varias maneras de hacerlo. Eso, lógico, tiene que ser un audiómetro que tenga capacidad para eso. Hay algunas personas que lo hacen con un micrófono. Ok, te voy a hacer unas palabras y me las vas a repetir. Y eso es bueno, pero no es científico. Porque no es una cosa constante. Lo ideal es una grabación que está estandarizada y la persona solo está escuchando la grabación. Porque si la persona aprende a leer los labios, y yo me pongo enfrente de él, porque cuando yo lo meto en una cabina, yo estoy enfrente, hay un espejo que nos separa. Y entonces él me está leyendo los labios. Pero muchas de las cosas la persona va a empezar a repetir, aunque no las está escuchando bien, porque está leyendo los labios. Al escuchar una grabación, los dejamos a pie. O sea, les quitamos los zapatos y los pusimos a caminar empujando el carro, chuñas, como dicen, y ahí se fregaron. Ahí se va a saber. Entonces, si es verdad, ahí empezamos a ver. Y no es lo mejor todavía. Porque no me está revisando la relación entre escuchar palabras en ambientes con ruido.
que todavía hay más estudios que se están diseñando para esa relación entre ambientes de palabras y ambientes con ruido. Pero si lo queremos hacer nosotros, entonces nos sirve como un marco de referencia. Si yo digo, tiene una audición normal esta persona, si yo le paso sonidos a 60 decibeles, tiene que escucharlos. Si no me las entiende a 60 decibeles, quiere decir que esa audición no era normal. Entonces, repitamos la parte de la audiometría tonal para identificar a ver cuál es su verdadero nivel, porque esto no va con esto, no corrobora. Claro. Pero si tiene, por ejemplo, su audición en 70, 80 decibeles, yo sé que en 90, 100 debe estarlo escuchando. Pero si yo le pongo 70 y desde 20 me lo está escuchando, eso no es correcto. Repitamos porque probablemente no entendió bien o no me lo está haciendo bien el estudio, o no comprendió bien. Sí. Entonces, por eso es que se necesita corroborar. Es muy importante la comprensión de palabras, porque el que entiende las palabras es el cerebro. Y entonces hay gente que sus audiciones no son tan malas, pero les cuesta mucho entender palabras. Y eso se debe a que su cerebro ha estado mucho tiempo aislado del sonido. Y entonces ni siquiera el mejor aparato les puede ayudar a muchas personas a mejorar la audición. Tengo una pregunta. En esta comprensión de palabras auditiva, ¿verdad? Estamos hablando, ¿podría darse una incomprensión de las palabras visuales? Lo que pasa es que nosotros mezclamos muchas cosas. Sí. Cuando ya queremos valorar capacidad de integración de palabras, se hacen varias pruebas. Incluso a la gente se le dan lecturas, se le dan palabras con apoyo visual y sin apoyo visual. O sea, que yo le empiezo a decir, bueno, te voy a decir algunas palabras, pero yo tengo puesto un montón de imágenes. A ver, voy a empezar a decir palabras: perro, gato, avión, tren, y las personas, yo le estoy diciendo y las palabras están viendo imágenes, y algunas personas a través de eso pueden entender mucho mejor. Las puedo tener escritas y yo empiezo a decir las palabras y pueden identificarlas aunque no estén en el mismo orden. Pero son muchas. Pero finalmente la comprensión de palabras, que es un problema cerebral, es la base del problema. No entender sonidos puros. A mí no me interesa escuchar un sonido de un murciélago. No me interesa escuchar el sonido de un zancudo, a menos que tenga zika o que tenga dengue. O sea, porque me interesa entender palabras. Sí. Entonces, cuando las personas no entienden bien las palabras es cuando el problema está serio. Entonces, a veces nosotros nos vamos, no, si la audición no está tan mala. O sea, mira cómo está. Sí, es solo un poquito perdido. Pero cuando empezamos a ver cómo entiende palabras, le cuesta mucho. Ahí es. Ahora, pues sabe que el problema es que le cuesta entender palabras. Ahora, doctor, y perdón que le interrumpa, como todo eso está conectado, es decir, si la persona tiene una dificultad en la comprensión de las palabras, podría también tener una dificultad en la expresión de las palabras. Sí, claro, efectivamente, eso al final se va, y no solo eso, en el pensamiento, el juicio y la razón se afectan. O sea, eso deteriora el cerebro humano. El no escuchar bien es factor de riesgo para Alzheimer y para las demencias. Es el factor de riesgo prevenible número 1, que es un 9%. Entonces, el no escuchar bien modifica eso, porque nuestro cerebro funciona como un todo. Para fines didácticos y para fines de estudio se separa, pero cuando funciona como un todo. Voy a hacer una pausa, doctor, y me quedo con una pregunta. Es decir, si una persona, por ejemplo, ha tenido una buena audición, tiene una pérdida auditiva por un trauma o por una situación de salud, esta persona puede verse en la dificultad al momento de la expresión de palabras, es decir, no dar una buena pronunciación, o puede haber una pérdida de la pronunciación o la voz de esa persona. A muy largo plazo. Lo vamos a hablar esto al regreso de la pausa. Continúe con nosotros en su programa Con Salud, hablando de pérdida auditiva. Estamos esta mañana. Ya volvemos. Continuamos en su programa Con Salud, hablando de la pérdida auditiva en compañía del doctor Lucas Zelaya. Y me quedé con ese interrogante acerca de si una persona tiene una pérdida auditiva por un trauma, por una condición de una infección, por una cuestión medicamentosa. Esta persona, aparte de tener una pérdida auditiva, puede tener una pérdida en gesticular las palabras, en poder hablar. En cómo habla, en cómo suenan las palabras. Sí. A largo plazo. Sí. A corto plazo no. No. Porque nosotros tenemos una memoria auditiva que ahí está. Sí. Recuerde que nosotros tenemos un reflejo muy interesante. Tenemos la capacidad de autorregular nuestra voz. Y eso está relacionado en cómo nos escuchamos. Incluso nos escuchamos diferente de cómo nos escuchamos nosotros a cómo suena en realidad la voz. A todo el que le gusta cantar, canta como para que lo contraten en cualquier disquera para ser el cantante del año. Pero cuando se oyó como cantaba, dice, qué feo canto, mi voz no suena tan fea, porque yo la escucho tan bonita, pero grabada mi voz suena tan fea. Porque la voz
para que la voz, ya hablar de voz que es otro asunto, tenemos una serie de resonadores internos que modifican la voz. Sí. Y esos resonadores están en la boca, los senos nasales, la nariz, nuestro cráneo, todo vibra y hace que se modifique la manera como escuchamos nosotros nuestra voz. Sí. Y entonces nosotros tenemos la capacidad de regular nuestra voz dependiendo de cómo nos escuchamos. Sí. Y por eso nos regulamos en ciertos lugares o ciertos ambientes. Si estoy, por ejemplo, en una fiesta, si estoy en un lugar donde hay mucho ruido y yo hablo, yo no me escucho. Entonces yo empiezo a elevar mi tono de voz porque no me escucho. Mi intensidad la aumento, grito. Si usted está en un concierto o si fue a una discoteca, yo no sé si habrá en discotecas todavía, pero cuando íbamos a discotecas o a las fiestas antes, ¿qué es lo que hacía todo el mundo? Se acercaba al oído y le gritaba al oído para que le pudiera escuchar. Y el otro no le escuchaba aún gritándole en el oído. ¿Qué? O sea, uno empieza a gritar porque no se escucha. Para escuchar. Yo estoy hablando y no me escucho. Si estamos en un velorio, en un lugar silencioso, o los muchachos que están queriendo copiar en el examen, no van a gritar. Bajan su voz, hablan muy suavecito, porque son conscientes de que su voz está sonando muy fuerte y lo empiezan a bajar. Cuando nosotros dejamos de escuchar, empezamos a perder la capacidad de regular nuestra propia voz. Pero eso no sucede de inmediato, sucede después de un tiempo. Sí. De hecho, eso puede llevar a producir lo que se llama la voz proyectiva, que es la voz que tiene la gente con pérdida auditiva crónica. Y uno los escucha hablar que hablan así, mire doctor, es que yo no escucho muy bien. Y le hablan de esa manera y eso se llaman voces proyectivas. Incluso pueden encontrar, si son desde niños o adultos o jóvenes, los encuentra hombres con voces sumamente agudas, que no suenan como muy masculinas, pero es porque precisamente no tienen la capacidad de regular su propia voz. Sí. Una de las cosas que le dice la gente cuando empieza a usar aparatos, ya está hablando más suave, ya no está gritando. Antes no gritaba, desde que usó los aparatos. ¿Cómo dio su voz? No, es que ahora digo bien fuerte mi voz, entonces yo estoy hablando más suave. Controla. No, ya dice la gente, ya le dice a la familia, ya no grita tanto, doctor Viera, ya no grita tanto. Viera antes cómo gritaba, ya no grita tanto, porque ya la gente empieza a regular su voz. ¿Se puede llegar a extremos severos como eso? Pudiera, sí. Pero todo depende de la edad que perdamos la audición por la memoria auditiva que nosotros tenemos. Y tengo una pregunta acá, doctor, y quizás es bueno para aclararlo. Cuando hablamos de las personas sordomudas, ¿son mudos porque perdieron la audición o son sordos porque no pueden hablar? ¿Dónde está? No, o sea, de hecho no es un concepto médico, sí. Aunque muchos médicos hablan de sordomudez, sí. Pero no es un concepto médico hablar de sordomudez. El lenguaje es una función cerebral, no es una función de la lengua. Nosotros tenemos el potencial de desarrollar lenguaje. Y el lingüista Chomsky, que hablaba de la teoría del innatismo del lenguaje, habla que todos los seres humanos podemos hablar porque somos seres humanos. Pero la escuela soviética, que la inició al principio de los 1920, empezaron los primeros estudios interesantísimos de eso, de Vygotsky, que era un genio, y luego Luria, que siguió con sus estudios, que fue su alumno. Ellos empezaron a ver otras cosas, que no solo era ser innato, sino que el ambiente tiene mucho que ver en el desarrollo del lenguaje. Entonces, hay estímulos positivos y estímulos negativos para el desarrollo del lenguaje en los seres humanos. Nosotros tenemos una ventana bien pequeña para desarrollar lenguaje. En los niños, cada vez que nos separamos del año de vida, es peor el efecto de la pérdida de la audición sobre el desarrollo del lenguaje. Mientras más nos separamos del año de vida. Que yo tengo un niño de 8 años que no escuchaba, que no tiene lenguaje, y le pongo aparatos, no va a desarrollar lenguaje. Solo va a servir para saber dónde vienen los sonidos. Pero para que no lo mate un carro, le van a hablar y no va a comprender. Su cerebro ya tiene otros mecanismos de comunicación. Entonces, el no escuchar es terrible para el cerebro. En los países donde se hacen pruebas auditivas al nacer, para todos los niños, obligatoriamente, cuando demuestran que el niño nace con pérdida auditiva, ese niño por tarde, entre los 3 y los 6 meses de edad, tiene que estar con aparato en los 2 oídos, para que pueda tener el desarrollo y el estímulo correcto sobre su lenguaje. Y si al año de edad ese niño no responde con los aparatos y todo lo que ha habido de terapia, a esa edad hay que hacerle un implante coclear para que pueda funcionar bien. Yo puedo implantar el niño a los 8 años, no va a desarrollar lenguaje. O sea, puedo implantarlo a los 7 años, no va a desarrollar lenguaje. Entre ese año de vida, como decimos, esos 8 meses, 6 meses, eso le va a permitir al niño que el implante
o el aparato auditivo le funcione para que desarrolle su lenguaje de manera correcta. Correcto, es decir, que pueda atender lo que estamos en ese momento, una conversación, una comprensión de las palabras. Exactamente. Después de esa etapa, un niño de 3 años dice de 300 a 1000 palabras. Hoy por hoy se está hablando en Estados Unidos, en los lugares serios, que el borderline son los 3 años y medio. ¿Y eso o sea, que a los 3 años y medio es el máximo tiempo que puede tener un buen potencial. Pero no significa que yo lo voy a poner a los 3 años y medio y que el niño va a hablar como político sin parar. No, eso no sucede. Incluso hay estudios que hablan que si a los 3 años, yo debo decir de 300 a 1000 palabras, un niño, si yo le pongo aparatos, alrededor de los 3, 4 años, con buena suerte, puede llegar a decir 50 a 100 palabras en toda su vida. Entonces, mientras más tarde amplificamos, es peor. Por eso es que el cerebro sí es muy sensible al déficit auditivo, tanto en la infancia como en los adultos mayores. Ahora, doctor, ¿qué pasa con las personas que se les habla de implante coclear? Y vuelvo a hablar del sordomudo, antes de decir eso. Entonces, ¿qué sucede? Que las personas, cuando no escuchan bien, no desarrollan lenguaje. Y eso es lo que hacen que digan, es sordo y es mudo. Ahora, hay personas que pueden tener una audición normal y que no desarrollan lenguaje, porque el lenguaje es una función cerebral. Pueden tener retardo mental y no desarrollar lenguaje. Pueden tener trastornos psiquiátricos infantiles, como es el autismo, y no desarrollar lenguaje. Entonces, hay muchas cosas cuando se valora el lenguaje. La audición es uno de los tantos componentes. Hay que valorar la comprensión y otro montón de cosas más. Y con los implantes cocleares, sí, a los adultos les quedan espectaculares los implantes. En los niños es el mercado ideal de implantes cocleares, pero a los adultos les va muy bien. O sea que sí se pueden. Sí, claro, no, hay muchísimos adultos implantados. Pero que ya estamos hablando de adultos que tenían la audición, que ya tenían y pierden la audición. Y que aprendieron. ¿Y por qué los implantamos? Entiendo. Porque los implantes es para los pacientes que tienen una pérdida auditiva tan importante que los aparatos ya no les funcionan. Porque hay personas con pérdidas auditivas enormes que ya el aparato no le funciona. Ahora, ojo con esto, porque cualquiera nos puede decir, pues entonces el implante coclear es milagroso y me lo ponen hoy y dentro de termina el proceso quirúrgico y estoy aprendiendo. Tiene que volver a aprender. Es un protocolo. O sea, implantar a una persona es un protocolo, hay que protocolizarlo. No solo tiene que ser la tarjeta de crédito y el dinero que tenga la persona, porque es un protocolo que hay que para hacer implantar. Aparte de los costos elevados de los implantes versus los aparatos auditivos, pero a la persona que no escucha, el implante le cae del cielo. Pero si la persona, por ejemplo, vuelvo al ejemplo, aunque suene un poquito mal el pleonasmo, tiene 7 años, nunca ha estado estimulado auditivamente, no tiene lenguaje, yo no lo implantaría. O sea, porque el objetivo de implantar es desarrollar lenguaje. O sea, yo no lo implantaría, porque va a tener un dispositivo que equivale a comprar un carro nuevo en la agencia, metido en su cabeza, pero que no le está funcionando para lo que está diseñado, sino que está haciendo nada más, pasándole sonidos, porque el implante, usted introduce se opera en la parte posterior del cráneo, tiene un dispositivo con un electrodo, ese electrodo se introduce en el oído interno. Cuando nosotros usamos implante nos estamos saltando el oído, porque el implante va a estimular el nervio auditivo. O sea, nos saltamos el oído. Todo el proceso natural. Vamos hacia el nervio. Y estamos hablando de un impulso eléctrico. O sea, estamos hablando de darle toques eléctricos al nervio auditivo para que se produzca sonido. No suena igual. El nervio auditivo puede perder toda capacidad, doctor, es decir, que ni siquiera un implante coclear lo estimule. Sí, claro, por la pérdida del tiempo, por el paso del tiempo. Por eso que acá el tiempo es el que va siempre en contra de todas estas cosas. Lastimosamente, las familias a veces están muy aprensivas y quisieran que funcionara todo y no. El tiempo va en contra y por eso hay que protocolizar bien quién es un buen candidato o quién no es un buen candidato. Entonces el implante, usted está hablando de dar un estímulo eléctrico al oído. Si por ejemplo la implantáramos hoy a usted, implantarla no es que es difícil la cirugía, pero es el proceso más sencillo de todo el proceso, de todo el protocolo, porque el implante durante la cirugía se enciende para ver si está funcionando bien, porque a veces un implante puede ir con un daño de fábrica y se lo ponen y hasta que se lo quisieron encender se dieron cuenta que tenía falla. Entonces el implante se enciende cuando está en la cirugía para ver si está todo bien. Por eso es que cuando se hace un protocolo de implante hay que tener uno de backup por cualquier cosa. El implante se enciende hasta el mes de haberse operado. Hasta el mes. La persona se va con el implante apagado a la casa. El implante se enciende al mes. Una vez que se encendió el implante, se le buscan 3 niveles de sonidos: el nivel donde el sonido es molesto, donde es normal y donde es cómodo. Y cada 3 meses se está recalibrando el implante. Lo que se llama mapear, lo que es irle subiendo un poquito el volumen, irle subiendo un poquito el volumen. La gente necesita recibir terapia.
Nosotros no podemos decir, mire, yo tengo un paciente que viene ahorita, póngale un nombre de Honduras, viene de Brus Laguna y queremos implantarlo, la familia tiene el dinero para implantarlo. Ok, ¿dónde va a recibir la terapia? No, o sea, implántelo para que escuche, está bien, pero el implante funciona dando un estímulo eléctrico al nervio. La gente necesita recibir terapia, aún un adulto implantado necesita terapia para aprender a escuchar con el implante. Entonces, si yo solo le pongo el implante y no va con terapia, no le estamos ayudando. Es una inversión perdida. Sí. Y entonces son un montón de cosas que se consideran en eso. Son muchos factores, doctor, pero vamos a hacer una breve pausa. En un momento regresamos ya con las conclusiones del tema. Le invitamos a la gente en casa que nos sigue por la radio y la televisión que siga con nosotros. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos en la parte final de su programa Con Salud. Estamos hablando de la pérdida auditiva y es muy importante la parte conclusiva del doctor Lucas Zelaya, nuestro especialista invitado. Yo primero agradecer la invitación, Suani, agradecer Canal 48 y nuestra iglesia está interesada en estos temas médicos. Acá lo más importante es sensibilizarnos y estar pendientes, de no tener miedo. Porque el miedo es el que nos inactiva de tomar decisiones. Me da miedo ir a consulta porque me da miedo que me digan que no escucho bien. No tenga miedo. Si no escucha bien, solo vas a ver cuánto es lo que escucha y cuánto es lo que no escucha. Me da miedo tener que ponerme un aparato. Tranquilo, no se preocupe. Nadie lo va a poner una pistola en la cabeza para que compre un aparato, no lo compre. Es una decisión que tiene que tomar, pero que no sea el miedo el que defina sus decisiones. Tenemos un montón de ventajas, a pesar de las dificultades económicas y de todos los problemas. En el país tenemos disponible básicamente todo, desde aparatos auditivos de buena calidad, de amplia gama de aparatos, hasta implantes cocleares. Todo está disponible en el país. Son cosas que no es necesario salir del país para hacerse. O sea, todo está disponible en las soluciones. Hay gente entrenada para poder estudiarla, para hacer estudios correctos, porque hay muchos estudios que se usan. Si hablamos de los implantes, hay que hacer emisión optoacústica, hay que hacer potenciales auditivos, necesitan una resonancia magnética, necesitan una tomografía, resonancia para ver si hay nervios, porque hay gente que puede hacer sin nervio, tomografía para ver cómo están los oídos. O sea, hay que hacer toda una serie de estudios. Todo se puede hacer. Eso es una parte. La terapia del lenguaje es vital. Sin la terapia del lenguaje, ninguna de estas cosas funcionan. Sí. Entonces, esto es una cosa de grupo de gente. O sea, nos emocionamos que hay una brigada que está regalando. Vamos, si regalan, agarremos. Si regalado hasta tiros agarro yo. O sea, ese no es problema. O sea, el asunto es de que eso no soluciona todos los problemas. Claro. Esa es una parte. Porque es como que usted fume y yo le diga, le doy broncodilatador para su asma. Si usted no deja de fumar, su asma no se va a mejorar. Porque el medicamento puede ser muy bueno, pero no va a funcionar porque usted no dejó de fumar, que es el factor que le está modificando. Entonces, cuando entramos en estas cosas, se necesitan no solo médicos, necesitamos psicólogos, psicólogos para el paciente, psicólogos para la familia, necesitamos terapistas de lenguaje. Claro. O sea, es un montón de gente que tiene que participar en esto. Porque la familia le va a ayudar al paciente a ir adaptándose también al aparato, ya sea un implante coclear, sea un aparato auditivo, sea que decidan no hacer nada. Sí. Entramos toda la familia. Pero ¿qué? Lo importante es no tener miedo. Eso es importante. Porque cuando nosotros tenemos miedo, dejamos de hacer las cosas porque me da miedo. Sí. Y parece mentira, el miedo nos evita muy buenas opciones en la vida. Y como decimos, nos acostumbramos a estar con pérdida auditiva y vamos cuando ya no escuchamos nada. Es importante, independientemente de la edad que tengamos, que nos hagamos una prueba de nuestra una audiometría cada cuánto, doctor. Depende de a qué nos dediquemos. Si somos personas que no estamos expuestos a ruido, desde los 40 años en adelante deberíamos de hacernos al menos una pérdida auditiva. En edad escolar, al menos antes de entrar a cada grado, deberíamos de hacernos una prueba auditiva. En niños casi todos tienen audición normal, pero muchos tienen otitis media y no se detectan, y por lo menos la otitis media se puede detectar en ese momentito y ser tratada. Entonces, en los niños en edad escolar, al menos cada año deben tener una prueba auditiva. Excelente. O sea, desde preescolar hasta que salen de secundaria. Adultos que no están expuestos al ruido a partir de los 40 años. Si yo estoy expuesto al ruido, las normas hablan, depende de qué intensidad de ruido estoy expuesto, que puede ser incluso cada 3 meses, cada 6 meses los estudios auditivos, dependiendo de eso, para estar vigilando las pérdidas auditivas. Excelente. Pero si la audición está normal, tranquilo, no se preocupe. Periódicamente estamos revisando su audición y como dicen, vete y no peques más. Haga su vida normal, pásela bien y nos cuidamos y vemos periódicamente. El asunto es, insisto, que el miedo no sea
lo que determine qué hago o qué no hago. Me da miedo porque dicen que los aparatos son caros, me da miedo porque no quiero que se mire, me da miedo, o sea, que el miedo no sea lo que determine. Sí. Primero miremos, analicemos y después tomamos decisiones. Excelente, doctor. ¿Dónde lo localizamos en la consulta privada? Estamos en el Centro Audiológico Auris, en la colonia Rubén Darío, entre Cybex y el Cenáculo, y el teléfono es 2243-7889. Lo repetimos, por favor. Sí, es Centro Audiológico Auris, colonia Rubén Darío, entre Cybex y el Cenáculo, y el teléfono es el 2243-7889. Excelente, doctor. Esperemos que la gente Muchas gracias. tome en consideración todo lo que hemos dicho, especialmente esa última parte. No tener miedo a realizarnos un examen si hay una duda que no estoy escuchando bien, eso es muy importante. Y si es un adulto mayor que convive con nosotros, pues no pensemos que más bien vamos a estarle haciendo un bien, porque va a saber exactamente qué es lo que está pasando con él. Gracias por habernos acompañado. Recuerde, siempre puede ver el programa en repetición por Suyapa TV a las 11 de la noche. Hasta pronto.